Muy buenas noches y bienvenidos a esta entrevista de especial informativo en el que vamos a hablar de los presupuestos de la ciudad para 2023, que precisamente pues mañana viernes pues se espera esa aprobación inicial. Para hablar un poquito más de estos presupuestos, aunque ya lo comentó en rueda de prensa la semana pasada, pero para abarcar un poquito más y ampliar la información, pues hoy contamos como invitada especial a este informativo de Popular Televisión Melilla. Contamos con la presencia de Dunia Al-Mansuri, consejera de Hacienda, Empleo y Comercio de la Ciudad Autónoma de Melilla. Así que primero, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Popular Televisión. Muchas gracias a vosotros por la invitación, disculpadme, buenas noches. Pues preguntar, pues, ¿qué espera de mañana con ese debate, con ese pleno de los presupuestos? 355,5 millones de euros serían para 2023, baja un poquito con respecto al año pasado y bueno, ¿qué espera? Voto unánime por parte del Gobierno y también ¿qué espera de la oposición en este sentido? Bueno, de la oposición, muy a mi pesar, esperamos bien poco. Y digo muy a mi pesar porque ha tenido una actitud, ya no solo con la aprobación de estos presupuestos, sino en general, ya que estamos en el último año del presupuesto. Este es el cuarto presupuesto de este gobierno, de la legislatura 2019-2023. Ha sido una actitud ya no poco colaboradora, que bueno, que a lo mejor en la oposición pues se puede esperar, ¿no? Poca colaboración, pero hemos vivido unos momentos muy duros y muy difíciles, no solo en Melilla, sino en el mundo entero, y sinceramente esperábamos algo más de un partido que ha ostentado durante 20 años el gobierno de la ciudad. Esperábamos algo más que la crítica fácil, la crítica populista, el chascarrillo, que es lo que hemos visto en estos 4 años de oposición. En las comisiones, bueno, pues prácticamente no han participado, han preguntado muy poco. Por lo tanto entendemos que no han hecho la tarea, no han hecho los deberes y finalmente en la comisión del martes, que fue la comisión de aprobación inicial del presupuesto, votaron en contra. No nos sorprende, como digo, porque la actitud y la tónica que han tenido durante estos 3 años y medio ha sido la misma. Al final, ¿cuántas comisiones en total se han dado para estos presupuestos? 4 comisiones, hemos tenido un total de 4 comisiones, muy sorprendentemente en la comisión del viernes el Partido Popular declinó que se le dieran las explicaciones correspondientes a 4 consejerías. Entendía que, bueno, que no les parecía poco que estuviera la consejera de Hacienda para dar explicaciones acompañada de los técnicos y los directores generales de las distintas áreas y decidieron levantarse de la comisión. Se levantaron y se fueron y bueno, pues se tuvo que levantar la sesión dada esta actitud del Partido Popular, una actitud, lamento decir y disculparme el término, un tanto chulesca en la comisión del viernes pasado. Y bueno, es cierto que las cuentas o los documentos de los presupuestos se han entregado con poco tiempo para estudiarlos, pero bueno, son documentos que conocen muy bien los miembros del PP, ya que han estado gobernando, como digo, durante 20 años, y son documentos de fácil lectura y alguien que está acostumbrado a manejar ese tipo de documentación en 2 tardes se lo puede revisar. Hay que tener en cuenta además que cambia poco respecto a los años anteriores, porque bueno, como hemos comentado en numerosas ocasiones, los números no nos daban para mucho margen, teniendo en cuenta todos los gastos obligatorios que teníamos que asumir, derivados precisamente de la cuestión de la crisis. Y bueno, partidas que subían son pocas, gastos nuevos o adicionales tampoco son muchos, por lo tanto era fácil estudiarse este presupuesto. No han querido hacerlo, la actitud ha sido la de desidia, pero que es la misma que tuvieron el año anterior y el otro, en el que sí tuvieron más margen de tiempo para analizar los presupuestos y bueno, han mantenido esa línea. Como digo, reconozco que el tiempo que se ha dado es poco, pero estamos obligados y tenemos una responsabilidad. El tiempo que se ha dado no ha sido por voluntad política ni mucho menos, sino que las circunstancias, bueno, oye, no siempre salen las cosas como uno quiere, pero sí que tenemos una obligación legal
y con los ciudadanos melillenses de aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, ahí a la oposición le ha faltado sobre todo responsabilidad con los ciudadanos. Bueno, ya con el gobierno entiendo que no nos deban absolutamente nada, pero sí se deben a los ciudadanos que les votaron. ¿Cuánto tiempo han tenido de margen más o menos para analizar estos presupuestos? Bueno, desde que se entrega el pendrive hasta mañana, que es la aprobación inicial del presupuesto, pues 2 semanas prácticamente. Una de las cosas en las que destacó en rueda de prensa en cuanto a estos presupuestos es que bajaba pues considerablemente este año en las inversiones, en torno a un 40%, y se quedaba en 44,4 millones. ¿Por qué han bajado de forma tan considerable este capítulo? Bueno, antes de entrar a explicar o analizar el por qué baja el capítulo de inversiones, sí quiero recordar cuál era la media anterior en cuanto a inversiones. Hay unas reglas de gasto, ¿no? Y hay una serie de parámetros que habitualmente hay que cumplir. Este año es el último en el que se nos permite esa suspensión de reglas fiscales, por lo tanto ya no tenemos ese margen que hemos tenido en los años anteriores de poder hacer unas inversiones, ¿no?, como la que se han hecho en el año 2021 y 2022. Pero quiero recordar que los datos que se barajaban anteriormente, que son los que movía el Partido Popular en la legislatura anterior, estábamos en torno a los 18 millones de euros, 13 millones, 15 millones, el tope estaba en 18. De hecho, el Partido Popular en su última legislatura no llegó a los 60 millones de euros en 4 años. Sin embargo, este gobierno ha apostado por las inversiones. Es cierto que nos han criticado mucho por eso, se nos ha criticado desde la oposición porque entendían que no estábamos, o decían que no estábamos endeudando, lo cual no comparto. Creo que no es endeudarse, es invertir. Uno se endeuda cuando un gasto es innecesario, cuando uno está creando empleo, está aportando recursos a la economía, está mejorando la ciudad, bueno, pues con inversiones súper importantes que, bueno, que aunque todavía están en ejecución y no lucirán, ¿no?, como es todo el desarrollo del entorno del nuevo hospital, todo el desarrollo urbanístico del Colegio Gabriel de Morales, las mejoras en las instalaciones deportivas, pues todas el nuevo acerado en distintos barrios de la ciudad, que en más de 20 años jamás se había puesto ni un gramo de asfalto, porque la gente me entienda, y creo que lo hemos hecho bastante bien. La cifra total y global en estos 4 años es de más de 200 millones de euros. O sea, estamos hablando de cifras tremendas en cuanto a inversión de dinero público y lo que eso supone para la economía. Porque no es solo la inversión en sí, cuando se pone dinero público en la calle, eso genera una sinergia a su alrededor, que aparte, bueno, luego pues genera puestos de trabajo indirectos, ingresos que alimentan la economía melillense. Yo creo que ha sido un sustento importantísimo y como digo, siendo este el último presupuesto de los 4 años, hay que hacer ese balance. Aún así, 40 millones de euros, más de 40 millones de euros en un año, en un ejercicio presupuestario, es una cantidad que es algo más del doble de lo que invertía el gobierno anterior en sus últimos 4 años de legislatura. Y volviendo ya pues a al tema también de las alegaciones, porque ha hablado de que la oposición pues no ha estado muy participativa, tampoco en las comisiones. ¿Espera que pueda haber alegaciones a estos presupuestos? Porque mañana se trata de esa aprobación inicial. Bueno, las alegaciones a los presupuestos están tasadas, ¿no? El tipo de alegaciones que se deben o que se pueden presentar, y son 3 supuestos muy concretos. En este caso, el presupuesto se ha hecho precisamente, bueno, pues viendo que no se incumpla ninguno de los supuestos que permiten una alegación, que prácticamente viene a ser pues que no se haya cumplido con la legalidad vigente, que no se cumplan las normas presupuestarias o que no se atienda a algún gasto obligatorio con el presupuesto. En este caso, bueno, por presentarse pueden presentar alegaciones, ya que los ciudadanos tienen derecho a ello, pero creemos que no vamos a tener ningún problema en este sentido. Si se presenta alguna se resolverá, pero evidentemente hemos tenido todas las premisas y hemos intentado cumplir
con todos los criterios que establece la ley. Este presupuesto sale con todos los informes de legalidad favorable, el informe de la intervención, que es importantísimo, sin el cual el presupuesto no se puede aprobar. El informe jurídico igualmente es positivo, y no solo eso, sino que además hemos cumplido con todas las normas obligatorias. Una de las cuestiones que hasta que hemos entrado nosotros al gobierno no se ha cumplido es la aprobación de la plantilla del personal de funcionarios públicos antes de la aprobación del presupuesto. En estos 4 presupuestos hemos cumplido con ese criterio, que ese sí podría ser un motivo de impugnación, ya que es un documento obligatorio al presupuesto, documento que se incorpora. Se incorpora a la aprobación de los presupuestos de todos los organismos autónomos y las sociedades públicas, que también es de obligado cumplimiento previo al pase del presupuesto por el Pleno. Eso también se ha cumplido. Yo creo que bueno, es un presupuesto que no solo es que sea un presupuesto bueno, que crea esperanza a la ciudadanía melillense, sino que es un presupuesto que cumple con absolutamente todo lo legalmente estipulado para una aprobación inicial. Para hablar más concretamente pues, de algunos gastos que tiene que al final sufragar la ciudad autónoma, pues son esos 5 millones de euros, que al final no han sido 7, sino 5 millones en cuanto a la producción del agua. En cuanto a los presupuestos, por ejemplo, que tiene medio ambiente y sostenibilidad, que son 65 millones de euros, se entiende entonces que es esta consejería directamente la que sufraga este gasto, ¿no? Sí, tradicionalmente es la Consejería de Medio Ambiente la que se hace cargo de la gestión del agua, y por lo tanto el convenio que tenemos con el Estado, aunque se tramita desde el área de Hacienda, quien lo ejecuta es el área de Medio Ambiente. De ahí que esos 5 millones de euros adicionales que nos va a costar este año la producción del agua lo sufragará Medio Ambiente. ¿Cómo valora al final pues esta partida que se ha rebajado en 2 millones de euros y que al final pues la mayor parte al final lo tiene que gestionar la ciudad autónoma? Bueno, evidentemente ha sido decepcionante, ¿no?, el no conseguir el apoyo del Gobierno de España para algo tan importante como es el agua, sobre todo teniendo en cuenta que es un coste que se va a pagar a la Confederación Hidrográfica, que es una sociedad pública. No deja de ser dinero que la ciudad autónoma va a pagar al Estado para algo tan sensible como el agua. Como ya expliqué una vez en este mismo programa, inicialmente parecía que no iba a haber ningún problema, parecía que sí el Estado iba a responder a esta petición, y bueno, al final lo único que hemos conseguido es que se nos recalcule el coste y que en lugar de pagar 7 millones de euros paguemos 5 millones de euros por ese coste. Pero no me gustaría quedarme solo en eso, porque creo que este presupuesto es un presupuesto que, aunque como he dicho, continuamos muchas de las cosas que ya se han iniciado, tiene cosas muy buenas y cosas que los ciudadanos deben conocer, como por ejemplo algo de lo que me siento muy orgullosa, y es el convenio con el Ministerio de Educación para los técnicos en dependencia. Es el primer año en el que el presupuesto va a tener esta partida específica. Ya hicimos una modificación presupuestaria a mediados de año, ya han empezado a trabajar en los centros educativos de nuestra ciudad un total de 45 personas que se van a dedicar exclusivamente a atender a aquellos niños que tengan alguna necesidad de atención especial. Y creo que eso es algo que marca mucho este presupuesto, y marca sobre todo el carácter social y de cercanía, que aunque no es competencia de la ciudad, porque realmente es competencia del Ministerio de Educación, somos conscientes de esa lejanía, ¿no?, que tenemos con determinados ministerios en cuanto a que no están en Melilla, y por mucha sensibilidad o por mucha empatía que nos consta que tienen con Melilla, al final esos pequeños detalles de cercanía es la ciudad autónoma quien lo está asumiendo. Y es una partida que, como digo, de la que me siento especialmente orgullosa, y sobre todo entiendo que es una partida o una medida que, independientemente de quién la financie, se debe mantener en el tiempo. En Melilla había una necesidad, los padres lo pedían, una necesidad real, y una necesidad que creo que todo lo que se invierta en ello está totalmente justificado. Por lo tanto,
Este año ya hemos iniciado, ya han empezado a trabajar y se mantiene la partida para el próximo curso 2023-2024. Esa es una de otras tantas, ¿no? Como por ejemplo la tarjeta familia. Destaco las tarjetas familia en claro, rueda de prensa. La tarjeta familia las destaco cada vez que puedo porque creo que es algo que habíamos dicho cuando estábamos en la oposición, ¿no? En la oposición siempre hablábamos de completar de alguna manera las necesidades que tenían las familias, bueno, pues en cuestiones tan importantes como pagar un recibo de la luz, comprar una bombona de butano, pagar el recibo del agua, o aquellas cuestiones del día a día, algún material escolar, que siempre a los que tenemos hijos pequeños pues siempre falta algo, ¿no? Y que las becas pues a lo mejor no pueden sustentar, o el propio sustento de una familia. Con las tarjetas familias lo que se hace es complementar las ayudas que reciben familias que puedan ser perceptores del IMI o perceptores del salario mínimo, el salario vital, y con eso se complementan todas esas ayudas. Con estas tarjetas se ha atendido a casi 900 familias y creo que es algo digno de mencionar, y por algo que yo recalco muchísimo, sobre todo es que se ha cambiado esa forma de atender las necesidades y se dignifica a aquellas familias que en un momento dado pues se han podido ver en una situación complicada. Hemos eliminado totalmente esa práctica que para mí era horrible, ¿no? Lo del vale de alimentos, que alguien tenía que ir con un papelito a la cola del supermercado y que todo el mundo supiera, o todos los que estuvieran en ese momento presentes, supieran que esa familia era una familia que estaba pasando una situación de dificultad. Y creo que con este nuevo programa de tarjetas familias se ha dignificado sobre todo a las personas en esa situación. Tenemos que seguir preguntando sobre cosas también más concretas y novedades en cuanto a estos presupuestos. Por ejemplo, esos cambios con respecto al transporte público, o sea, la forma de incentivarlo. Pues ese concurso de licitación, comentó que primero se sufragaría pues unos 450.000 euros de una subvención, la subvención habitual, y después otros 300.000 para iniciar ese contrato. Preguntarle por qué se ha tomado esta decisión en estos presupuestos. Bueno, sobre todo porque el transporte público en Melilla, el transporte urbano, es un modelo arcaico, y es así, es un modelo que no encaja ya en nuestro ordenamiento jurídico siquiera, una fórmula muy extraña, ¿no? Eso de una subvención a una empresa que lleva el contrato del transporte público urbano. Esa subvención realmente tiene un encaje un poco extraño, está un poco ahí metida con calzador, para que se me entienda. No tiene sentido que se dé una subvención a una empresa, luego la empresa le cobra el transporte al ciudadano. Es un contrato realmente, lo que se tenía que haber sacado hace muchos años. Es cierto que es algo que teníamos ya inicialmente planteado, pero bueno, con la irrupción de la pandemia y ahora pues la crisis de la guerra de Ucrania, pues se han retrasado los planes. No obstante, no hemos querido que acabara la legislatura sin al menos tener iniciado el trámite. Por eso este año los presupuestos del año 2023 van dos partidas. Una partida que es para los meses que se tenga que mantener este sistema, porque bueno, la licitación conlleva unos plazos, y otra partida que entendemos que es aproximadamente para cubrir el último trimestre del año, que es cuando preveemos que se pueda iniciar este nuevo modelo de transporte público. Este nuevo modelo de transporte no solo cambia la fórmula administrativa, que es lo que se refleja en el presupuesto, sino que además cambia el modelo de transporte en sí. Como todos sabemos, por parte del área de medio ambiente se está trabajando mucho en cuanto al tema de la movilidad sostenible, y esto forma parte de ese plan integral en cuanto a la mejora de la movilidad en Melilla. Necesitamos un cambio total en el servicio urbano. Somos conscientes de que no funciona, bueno, pues tanto por horarios como por frecuencia, y por algo que es importantísimo, y es en cuanto al tipo de vehículos que se utiliza. Necesitamos en Melilla vehículos posiblemente más pequeños y vehículos que sean también sostenibles en cuanto a las emisiones de CO2. Todos sabemos que ahora en enero de 2023 entra en vigor una nueva normativa europea en cuanto a esas zonas libres de CO2, y el transporte urbano en Melilla no cumple con esos criterios. Por eso lo que se busca
con esta nueva licitación es, además de ese cambio de modelo administrativo que entendemos que no es adecuado al marco jurídico, un modelo de transporte urbano que realmente incentive el uso de ese transporte. A todos nos ha pasado, ¿no?, de estar alguna vez en la parada de la COA y decir, mira, llego antes andando que esperando el autobús. Y lo que queremos evitar es eso, ¿no?, que la gente deje de usar los vehículos individuales o el transporte individual y se pase a un transporte colectivo, pero para ello tiene que ser eficiente. Se ha hablado al principio sobre todo pues de esa bajada en las inversiones, de ese 40%, pero también se comentó diversos incrementos, aumentos en cosas como los convenios con la CEME y con la Asociación Zona Centro. Lo comentó este año, bueno, el segundo semestre de este año fue de 80.000 euros, se dice que va a ser de 125.000 ese nuevo convenio con la CEME, por ejemplo. Enrique Alcoa comentó esta semana que no se ha podido sufragar esos 80.000 euros en total y comentó que se tendrían que devolver en torno a unos 30.000. ¿Cómo se va a gestionar desde la ciudad autónoma? ¿Se va a invertir lo que queda de ese sobrante, de esos 30.000 euros? No sé si ya ha hablado con la Confederación de Empresarios. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la bajada del presupuesto, sí que quiero mencionar algo que es importante. Aunque bajan las inversiones, aumenta el gasto corriente. Realmente el presupuesto de la ciudad baja tan solo un 2% respecto al año anterior. Por lo tanto, lo que hemos hecho es compensar esa bajada en las inversiones con una subida del gasto corriente. El gasto corriente es, bueno, pues el dinero que también llega a los ciudadanos y así hemos equilibrado el presupuesto. Por eso digo que es tan solo un 2% la bajada. Tenemos un presupuesto de 355 millones de euros que, si volvemos la vista atrás, es un incremento importante, ¿no?, en cuanto al gasto y en cuanto a la inyección de dinero público que se hace. En cuanto a los convenios concretos con la CEME y la Zona Centro, sí es cierto que, bueno, un poco pues por las distintas dificultades que ha habido a la hora de iniciar el proyecto, no han podido ejecutar la totalidad de la subvención que se les dio, por lo tanto reintegrarán, devolverán el dinero no ejecutado y eso, bueno, pues pasará a formar parte de la liquidación del presupuesto del año 2023 y con eso, bueno, pues ya una vez que tengamos la liquidación sí que se podrá utilizar o invertir en otras cuestiones que se consideren en el momento, pero bueno, eso ya corresponderá al siguiente ejercicio presupuestario. Y en cuanto al incremento de la partida, sí hemos contemplado un incremento por parte de responsables de la CEME. Se nos planteó la posibilidad de hacer algo con lo que es la Asociación de Hostelería de Melilla. Nos pareció muy interesante, pero bueno, no lo queremos adelantar. Llegado el momento lo explicaremos y creemos que es algo que será también bueno en cuanto sobre todo a poner a Melilla en el mapa también de la hostelería. De lo que se trata es de atraer gente a Melilla con cuestiones gastronómicas. Creo que bueno, la idea es buena, la idea me pareció bastante interesante y bueno, si firmamos el convenio en febrero, en el mes de febrero, que es la planificación que tenemos, una vez aprobado definitivamente los presupuestos, creo que habrá capacidad para ejecutar la totalidad de la partida. Y en cuanto a la Zona Centro, yo creo que todos los melillenses están encantados con todo lo que se está haciendo en la Zona Centro, con las actividades, sobre todo jueves, viernes, fines de semana, las actividades que se hacen coincidiendo con la llegada de cruceros, que está teniendo o está cumpliendo un doble objetivo, ¿no? Por un lado, el que los melillenses tengan actividades de ocio los fines de semana, los domingos que se abren, y por otro lado que cuando lleguen cruceristas a nuestra ciudad pues se encuentren una ciudad viva, una ciudad con gente en las calles, con actividades, con los comercios abiertos y no aquella imagen pésima de años anteriores en las que bueno, los cruceristas los podíamos ver por el centro de la ciudad incluso despistados porque no había ni un bar ni una cafetería abierta. Yo creo que hemos conseguido cambiar esa imagen es buena para Melilla. De hecho se duplican el número de cruceros previstos para el año 2023 respecto al año 2022 y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. O sea, si los operadores ya se plantean traer más cruceros a Melilla es porque la respuesta que ha dado
el crucerista que viene a Melilla sobre la impresión de la ciudad es buena, si no evidentemente no hubiéramos conseguido que se duplicaran los números. Y todavía hay un par de cuestiones que preguntar. Ya esto no va dentro de los presupuestos de la ciudad, pero sí esa noticia que ya se dio ayer, en el que al final se mantiene esa bonificación del 50% para los autónomos. Lo anunció Gloria Rojas, que mantuvo conversaciones pues con el ministro José Luis Escrivá. Pues ¿cómo ha recibido los socios de gobierno, Coalición por Melilla, dentro del gobierno local, pues esta noticia? Que al final se tenía previsto presentar una moción. Sí, bueno, es algo que desde el primer momento entendimos que había sido un error, por no calificarlo de despiste, que también puede haberlo sido, sobre todo entendiendo que el régimen fiscal de Melilla data de 1863, y no me equivoco, 1863. Ese régimen fiscal se afianza pues, sobre el año 1955, estamos hablando de muchísimo tiempo, y ya de ahí en adelante pues, se ha ido desarrollando toda esa capacidad o toda esa obligación de bonificaciones en cuanto a los distintos impuestos y todo lo que está relacionado con el régimen fiscal. Pero es más, el propio Estatuto de Autonomía de Melilla, que es una ley orgánica, que está por encima de cualquier otra norma y que habría que cambiarla, habría que cambiar nuestro Estatuto de Autonomía para que se dejaran de aplicar esas bonificaciones. Nuestro propio Estatuto de Autonomía, aprobado por el Congreso de los Diputados, garantiza esas bonificaciones y obliga al Estado a que se asegure de ese cumplimiento. Por lo tanto, me alegra que se haya corregido ese error en el texto inicial. Es una cuestión legal e imperativa para Melilla. No se podía obviar algo a lo que está el Estado obligado. Por eso, por parte de Coalición por Melilla, inicialmente pues, estábamos redactando ese documento. Al ver que por parte del Gobierno de España ya se nos había adelantado, de hecho sabíamos que se iba a modificar, nos pidieron prudencia, nos pidieron que esperáramos a que estuviera todo cerrado, y de ahí que hayamos mantenido esa prudencia que se nos pidió por lealtad y sobre todo por ese compromiso de solucionar algo que, como digo, entendemos y yo califiqué ya en su día de error administrativo. Para ir concluyendo, ya quería preguntarle, pues, en cuanto a formación política, en cuanto a Coalición por Melilla, pues ayer su compañero de partido, Rachi Busián, comentó en una entrevista a Onda Cero Melilla, pues que no se ve dentro de la política sobre el mes de mayo, que es cuando se dan las elecciones municipales. Quería ya preguntarle, pues, como compañera de partido, si esto ya lo había comentado Busián internamente o si les ha pillado un poco por sorpresa este comentario. Bueno, yo creo que a lo mejor el comentario no se ha entendido. No creo que mi compañero se vea fuera de la política en mayo del 2023. Yo creo que a lo mejor es lo que quiso trasladar, y quiero entender, es que ve muy lejano el 2023 como para opinar, ¿no?, lo que pueda ocurrir, sobre todo en una formación como Coalición por Melilla, en la que solemos apurar bastante los tiempos. Apuramos tanto los tiempos que la lista normalmente no la damos a conocer hasta prácticamente el último día de presentación de candidatura. Yo creo que mi compañero, si así lo considera el presidente del partido y la ejecutiva del partido, seguirá, porque es un valor para nuestro partido. Ha demostrado su capacidad de gestión en estos 4 años, ha puesto el deporte en lo más alto, por lo tanto yo creo que el comentario tal vez no se ha entendido. Ya también por curiosidad en relación a esto, ¿por qué Coalición por Melilla suele apresurarse, al revés, pues suele dejarlo pues mal dicho, pero casi para el último día, el tema de las candidaturas de las cabezas de lista para estas elecciones? Bueno, porque yo creo que al final en Coalición por Melilla no le damos tanta importancia a las personas sino al proyecto. El entrar en debates de nombres al final puede generar confusión y desvirtuar lo importante, que lo importante es el proyecto y lo importante son los objetivos que nos planteamos de cara a un comicio, a unos comicios o a un compromiso con el ciudadano. Cuando se centra tanto el debate en las personas, al final lo importante se deja de lado, que es, como digo, los compromisos, los objetivos y todo aquello que queremos ejecutar.
Es cierto que no hay que dejar de lado a las personas, como bien he dicho ahora, mi compañero Rechibusian, por ejemplo, es una persona que ha hecho mucho por Melilla, ha puesto a Melilla a unos niveles altísimos en cuanto al deporte con la marca Melilla Sport Capital, y eso hay que ponerlo en valor, pero sin dejar de lado nunca los objetivos que hay que cumplir. Pues con este titular ya concluimos esta entrevista de especial informativo. Dunia Al-Mansuri, consejera de Hacienda, muchísimas gracias por estar con nosotros para explicarnos sobre todo pues cómo se desgranan estos presupuestos para 2023. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y feliz entrada de año. Feliz año nuevo, por supuesto, y también muchísimas gracias a los espectadores por ver este especial informativo. Aquí concluimos. Que pasen una buena noche.